Bueno, tenemos un ejemplo sobre fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a tener en un sistema tres fuerzas, como muestra en la figura. Acá está el enunciado, dice: determina las fuerzas componentes, la fuerza resultante y el ángulo que forma con la horizontal, considerando las tres fuerzas concurrentes. En este caso no vamos a hacerle tanto caso al enunciado, lo que vamos a hacer simplemente es calcular la fuerza resultante, que es lo que más nos interesa. Las componentes ya calculamos por el camino y el ángulo no nos interesa tanto esta vez. Entonces simplemente vamos a ir a calcular directamente lo que es la fuerza resultante del sistema. Entonces este sistema está compuesto por tres fuerzas: una fuerza 1 con esta dirección y este sentido, 60 grados con respecto a la horizontal; una fuerza 2 que está exactamente sobre el eje X, no está inclinado de ninguna manera; y una fuerza 3 que está a 45 grados con el eje Y apuntando en la dirección que muestra en la figura. Entonces lo que nosotros queremos es conseguir la fuerza resultante. Yo ya saqué esto como para empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo acá los ejes X e Y en negro, ¿verdad? Y para diferenciar un poco puse en azul las mismas fuerzas: fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Lo que me falta es marcar los ángulos. Eso es lo que voy a hacer. Este ángulo es de 60 grados y este de acá, según lo que nos dice la figura, es de 45 grados. Ahí está. Entonces vamos a proceder a calcular la fuerza resultante. Siempre recordando lo siguiente, y voy a hacerlo acá por el costado. Nosotros sabemos que la fuerza resultante, que es la que llamamos R, va a ser simplemente igual a la resultante en X al cuadrado, lo que salga de eso, más la resultante en Y al cuadrado. Así. Donde R en X y R en Y son números que vamos a tener que calcular. Entonces, ¿cómo se calcula cada una de ellas? Se calcula así: R en X va a ser, y acá es donde viene lo interesante, ¿verdad? Va a ser la sumatoria, la suma de todas las fuerzas que van a estar sobre el eje X. Por eso le pongo Fx. Y R en Y, RI, que es el segundo número que necesitamos para calcular R, va a ser la suma también, pero de todas las fuerzas que están esta vez sobre el eje Y. Entonces hay una cierta correspondencia entre las dos cosas. Entonces nuestro primer objetivo va a ser conseguir esto de acá: Rx y Ry. Entonces, para empezar tenemos que diferenciar cuáles son las fuerzas que están en X y cuáles son las fuerzas que están en Y para sumar adecuadamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a descomponer en sus componentes, ¿verdad? Las fuerzas que tenemos ahí, que ya pasé al diagrama de cuerpo libre. Entonces, recuerden que se encuentra en sus componentes simplemente descomponiendo ambos. Voy a hacer una línea de puntos de F1 hasta que se intersecte. Voy a hacer un poquito más grande, hasta que se intersecte con el eje Y, y voy a hacer una línea de puntos también hacia abajo, siempre siguiendo las líneas de lo que ustedes tengan, ¿verdad? Tiene que ser bien derecho hasta donde se intersecte con el eje X. Entonces ahí vamos a tener dos vectores. Voy a cambiar el color de esos vectores, voy a hacer en color verde. El primer vector, todos los vectores recuerden que van desde el origen. Entonces, espero que se vea, ¿verdad? Es un vector verde que estoy marcando sobre el eje Y. Así, vamos a tener ese vector de ahí, que es el vector verde, que va a ser la fuerza 1. Le llamo F1 porque es de donde sale, y como está sobre el eje Y va a ser F1 en Y. Entonces ya sabemos que este vector sobre Y vamos a tener que sumar en R en Y. Y de la otra línea de puntos que marcamos voy a tener otro vector. De la misma manera, siempre sale desde el origen los vectores. Otro vector así, que también se va a llamar F1 porque es la proyección de F1, viene de F1, pero esta vez está sobre el eje X, así que va a llamarse F1X para diferenciar bien. Ya está, F1 ya pudimos descomponer en sus componentes, y si se dan cuenta ya no vamos a volver a usar F1, vamos a usar solamente F1Y y F1X, que son las dos que nos va pidiendo acá.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo para todos los vectores que estén en el sistema. F1 ya está. F2 también puedo descomponer en sus componentes, pero no vale la pena. Porque si se dan cuenta, F2 ya está exactamente sobre el eje X. Entonces F2 así completa ya es una fuerza que está sobre el eje X directamente. Entonces si yo descompongo voy a volver a tener F2 en X y en Y no tengo ningún vector, es 0, ¿verdad? Pero básicamente cuando el vector ya está sobre uno de los ejes o X o Y, no hace falta descomponer, ya se queda ahí. Solamente cuando está con un cierto ángulo vamos a preocuparnos por eso. Entonces F2 por ese motivo dejamos ahí, ya está sobre el eje X. F3 sí tenemos que descomponer porque no está sobre ninguno de los dos ejes, entonces hacemos lo mismo. Una línea de puntos hasta llegar al eje X y una línea de puntos hasta llegar al eje Y. Y en esos lugares donde se intersectan, ahí es donde vamos a marcar los vectores. Voy a dibujar primero el del X, solamente ahí está. No hay un orden específico para dibujar, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es sacar la información. Bueno, entonces este vector verde que acabo de dibujar va a ser F3 porque viene del F3 y está sobre el eje X, así que va a ser F3X. Es importante etiquetar bien los vectores que vamos sacando. Y el otro, me faltaba marcar este. Estoy tratando de hacer como para que se vea. A ver, voy a marcar de nuevo este de acá. Ahí está, espero que se vea bien. Ahí está, este vector de acá se llama F3 porque también viene de F3, es la proyección de F3, pero está sobre el eje Y, así que va a ser F3. Miro mi diagrama, ya no tengo ningún otro vector que descomponer de la misma manera y ya está. Entonces ya puedo diferenciar las fuerzas que están sobre X y las fuerzas que están sobre Y. Ese es el primer paso. Entonces voy a trabajar en color negro otra vez. A ver, acá al costado vamos a ir haciendo lo que yo voy a tener. En primer lugar va a ser, voy a buscar mi R en X. R en X va a ser, como dijimos, la suma de todas las fuerzas que están sobre X. Y miramos el eje X, nosotros ya no nos fijamos en los azules. En el F2 sí, porque está sobre el eje X. Pero ya no nos fijamos en las fuerzas que no están sobre X o sobre Y. Solamente vamos a trabajar con las que están sobre X y las que están sobre Y. Entonces, Rx va a ser la suma de todas las fuerzas que están sobre el eje X. Entonces, las fuerzas que están sobre este eje, sobre el eje X, son F2. Entonces pongo F2. Le voy a sumar con esta fuerza, también esta verde de acá, que le llamé F1 en X. Así que esto va a ser más F1 en X. Y la última fuerza que está sobre el eje X es esta, que le llamé F3 en X. Entonces va a ser más F3 en X, pero como apunta hacia la izquierda, entonces en vez de más va a ser menos. Menos F3 en X. Recuerden que cuando nosotros decimos suma, desde el séptimo grado más o menos, suma quiere decir suma algebraica. Entonces hay que tener en cuenta los signos. Así que cuando en el eje X al menos, cuando un vector va hacia la derecha, entonces es positivo. Y cuando va hacia la izquierda es negativo. Por eso el F3 tiene un menos y no un más como el resto. Entonces ya tenemos la suma de todos los vectores que están sobre el eje X. Ya vamos a ir calculando esos números. Después voy a escribirlo acá al lado. Así voy a separar un poquito. También vamos a necesitar la R en Y. Y la R en Y va a ser la suma, lo mismo que hicimos recién, pero de las fuerzas que están sobre el eje Y. Entonces miramos las que están sobre el eje Y, sobre este eje vertical que está acá, es la que va hacia arriba, es F1 en Y. Y le sumo la otra, F3 en Y, pero va hacia abajo, así que va a ser negativa. Menos F3 en Y. Ahí está. Esas son las dos únicas fuerzas que están sobre el eje Y. Ya tenemos todas las fuerzas que están sobre el eje X y todas las que están sobre el eje Y.
Así que es cuestión de resolver eso y ya podemos incluir esto para tener la resultante. Entonces voy a volver a separar esta parte un poco para que no se mezcle conforme voy haciendo. Ahí está. Entonces ahora nuestro problema, ¿verdad?, va a ser cómo encontrar estos números. Vamos a empezar por Rx y vamos a ir viendo el problema que nos sale conforme se nos va apareciendo. Rx va a ser F2 es la fuerza 2 y acá dice que vale 4 newtons en los datos. F2 es 4 newtons. Así que F2 vale 4. Ya está. A eso le tengo que sumar, le voy a hacer más F1 en X. F1 en X yo no sé cuánto vale. Ese es mi primer problema. F1 vale 2 newtons, pero F1X no sé cuánto vale. ¿Está bien? F1 completo valía 2, pero F1 en X yo no tengo idea. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a un pequeño triángulo rectángulo, ¿verdad? Voy a dibujar acá al lado de ese triángulo rectángulo y vamos a recordar algo sobre eso. Ahí está, ok. Si yo tengo un cierto ángulo, le voy a llamar alfa. Entonces, lo primero que yo hago en un triángulo rectángulo es ubicar el ángulo recto, ¿sí? Es ese ángulo de 90 grados que tiene. El resto de los ángulos, ese alfa que marqué o este ángulo beta, no son rectos, obviamente. El recto es ese que marqué con un cuadradito. Entonces, el lado del triángulo, acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado y acá tenemos otro lado. Es un triángulo, por eso tiene 3 lados. El lado del triángulo que no forma este ángulo, disculpen un ratito. Ok. El lado del triángulo que no forma este ángulo recto, es decir, este de acá. Este lado no forma ese ángulo recto. Ese lado es lo que nosotros llamamos la hipotenusa del triángulo. Los otros dos lados que sí forman ese ángulo, estos dos, son los catetos. Y dependiendo de qué ángulo tome, va a ser cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces yo voy a tomar como referencia alfa y voy a ver que el que está opuesto a alfa va a llamarse cateto opuesto. Y el que sobra va a ser el cateto adyacente. Eso va a pasar siempre. En el caso de que yo voy a dibujar otro triángulo rectángulo, voy a tomarme un tiempo acá para explicar bien. Y voy a tomar este como el ángulo, el de arriba. Entonces yo ya sé que esta es la hipotenusa. Es fácil ver porque acá está el ángulo recto y este es el lado que no forma el ángulo recto. En este caso el lado que está opuesto a alfa, el ángulo que yo estoy tomando es este de acá. Entonces ese va a ser el opuesto y el que sobra va a ser el adyacente. Entonces depende de qué ángulo estemos hablando para definir cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la misma en cualquier triángulo rectángulo. Va a ser la que no forma el ángulo recto. Pero el cateto opuesto y adyacente va a depender de si estoy tomando el ángulo de abajo o el ángulo de arriba. ¿Cuál estoy tomando? Por eso tienen esos nombres, opuesto y adyacente. Entonces lo importante acá, ¿verdad? Y lo que quiero rescatar es que el cateto opuesto, vamos a ver si entra acá. El cateto opuesto para nosotros, para saltarnos toda la teoría, va a estar relacionado con el seno del ángulo. Y el cateto adyacente va a estar relacionado con el coseno del ángulo. Ya vamos a mostrar cómo está relacionado. Ahí está. Cateto opuesto está relacionado con el seno y cateto adyacente está relacionado con el coseno. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esas nociones acá. Porque si vemos, nosotros podemos diferenciar triángulos rectángulos con sus ángulos correspondientes por ahí, que nos pueden servir para conseguir ciertos valores que no conocemos. Regresamos a donde nos quedamos, que era cómo conseguir el f1x. Y lo que voy a hacer es, el f1x está acá. Es el vector verde que apunta hacia la derecha. Entonces, este vector f1x forma parte de este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es f1 completito.
el cateto opuesto a este ángulo de 60 es esta línea de puntos y el cateto adyacente es justamente F1x, que es lo que queremos saber. Entonces, voy a utilizar eso. Voy a hacer en otra hoja estos cálculos porque si no, no me va a entrar. Entonces voy a ir calculando acá de a poco. F1 en x, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a, y todo lo que necesitemos va a tener la misma estructura. La fuerza desde la cual sale desde F1 multiplicado por, y acá hay que decidir si usamos seno o coseno. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo decimos eso? Con el criterio que marcamos recién. F1x es el cateto adyacente de ese triángulo del que les hablé recién, si es que ven, es el adyacente. Entonces voy a mi criterio de acá y yo dije que el cateto adyacente está relacionado con el coseno, así que voy a usar coseno. F1 por coseno. ¿Coseno de qué ángulo? Del ángulo de ese triángulo rectángulo, que sería 60. Coseno de 60. Ahí está, coseno de 60. Y puedo conseguir eso tranquilamente. F1 en x va a ser F1, que es un número que me dio el problema, que vale 2 newton. 2 por coseno de 60 es un número también. Revisan en la calculadora y ya estaría, ¿verdad? F1 en x va a ser 2 por coseno de 60. Un ratito. Voy a hacer para que salga bien. 2 por coseno de 60 sale 1. 1 newton. Es la unidad de medida de la fuerza, newton. Entonces, 1. F1 en x, entonces vale 1. Así que eso es lo que vamos a poner acá. A ver. F1 en x vale 1. Ya está, ya conseguimos F1 en x. Menos F3 en x. Así que va a ser menos. Tenemos F3, pero no F3 en x, así que volvemos a hacer lo mismo. Vamos a buscar F3 en nuestro diagrama, F3 en x, perdón. F3 en x está acá, apuntando hacia la izquierda. Y el triángulo rectángulo del que forma parte es este de acá, donde la hipotenusa es F3 y su cateto opuesto es este de acá, esta línea de puntos, y el adyacente sería F3 en x. Pero no tengo ángulo de ese lado, entonces voy a usar este triángulo de al lado, porque yo sé que la longitud de esta F3 en x, o sea, lo que mide F3 en x, es exactamente lo mismo que lo que mide esta línea de puntos. Es fácil ver eso. Entonces, si yo hallo esta línea de puntos, es lo mismo que hallar F3 en x. Entonces, la ventaja que tengo al hallar esta línea de puntos es que sí tengo el ángulo, que es de 45. Entonces voy a tener en cuenta este triángulo rectángulo de acá, donde la hipotenusa es F3, el cateto opuesto es la línea de puntos y el cateto adyacente es F3 en y. Así que voy a ir a calcular F3, voy a hacer por acá cerca, F3 en x. F3 en x va a ser la multiplicación de F3, porque es la fuerza desde la cual se desprende, multiplicado por, y vamos a ver ahora si usamos seno o coseno, uno de los dos es siempre. Y vamos acá y dijimos que era lo mismo que calcular esta línea de puntos. Y esta línea de puntos es el cateto opuesto, si se dan cuenta, al ángulo de 45 grados. Así que al ser opuesto, acá vemos, hay que usar seno. Entonces va a ser seno de 45. Ya está, seno de 45 grados. Vamos a calcular eso y ya está, ya vamos a tener F3 en x. Esto no es difícil, pero sí vamos a hacer lo mismo varias veces. Ahí está, entonces yo les recomiendo que vean el video varias veces, este video, hasta que se entienda bien, ¿verdad? Estamos buscando F3, que vale 3 newtons. Según el problema, F3 vale 3 y hay que multiplicarlo por seno de 45. Ya está. Así que F3 en x va a ser igual a lo que sale ahí.
3 por seno de 45 sale 2,12 más o menos, ya redondeando. Ustedes pueden redondear como ustedes prefieran. Recuerden que yo no tengo problema con cómo redondeen ustedes. 2,12 newtons. Ya está. Entonces F3 en X vale 2,12. Vamos a ir a completar eso. Acá teníamos menos F3 en X. Sería menos 2,12. Ya está. Ya no hay ninguna otra fuerza que hallar en X, así que ya podemos calcular R en X sin problema. R en X es 4 más 1 menos 2,12. Y eso a mí me sale 2,88 newtons. Porque la R en X también es una fuerza. Es la fuerza resultante. Ahí está. Entonces, ya tenemos R en X para meter acá, que es lo que queríamos. Nos falta la R en Y, que se calculaba así, ¿verdad? Y ya está. Entonces vamos a hacer lo mismo con la R en Y. R en Y va a ser F1 en Y, no sabemos cuánto vale, así que vamos a ir a calcular de la misma manera. Voy a ir acá, voy a calcular la F1 en Y, que va a ser F1 en Y va a ser igual a F1, que es la fuerza desde la cual se desprende, multiplicado por, y ahora vamos a ir a decidir si usamos seno o coseno. Podemos hacer todo el análisis. Yo voy a hacer el análisis una vez, después les muestro una forma más fácil, ¿verdad? Y es que voy a buscar F1 en Y, que está acá. Es este vector verde que apunta hacia arriba. Ese dijimos que era F1 en Y. Forma parte de este triángulo rectángulo. Como vemos que no tiene ángulo, ya sabemos que vamos a usar el otro entonces. Porque la longitud de F1 en Y es exactamente la misma que esta línea azul que está acá. Entonces eso viene a ser el cateto opuesto a este ángulo de 60. Entonces, al ser cateto opuesto, vamos a usar seno de 60. ¿Está bien? Entonces acá sería F1 por seno de 60. Otra forma de ver es que yo ya había calculado algo de F1, ¿verdad? F1 en X. Con la F1, cuando era X, yo había usado coseno. Entonces no me queda de otra que si vuelvo a calcular con la F1, pero en Y, ahora voy a usar lo contrario. Si uno ya fue coseno, el otro es seno. Es una forma un poco más rápida también de hallar si es que ya calcularon las X antes, por ejemplo. Entonces, si de la X le sale el coseno, el de la Y va a ser seno. Y al revés, si la X sale seno, el de la Y va a ser el coseno. ¿Sí? Porque no pueden valer los dos lo mismo cuando los dos vienen de F1. Lo mismo va a pasar si los dos vienen de F2 o si los dos vienen de F3. Entonces ahí está, sería seno de 60. Voy a calcular rápido esto. F1 en Y va a ser F1, puedo ir al problema y van a encontrar que vale 2 newtons. 2 por seno de 60. Y de ahí calculamos, F1 en Y va a ser 2 por seno de 60, que me sale, ya redondeando, 1,73 newtons. Entonces eso es lo que vale F1 en Y. Voy a ir a reemplazar. F1 en Y vale, a ver, se me olvidó cuánto era, 1,73. Ok, 1,73 menos, ¿verdad? Por la ecuación que armé, menos F3 en Y, que va a ser exactamente lo mismo. Voy a hacer todo el análisis y voy a volver a encontrar, ¿verdad? Entonces voy a escribir por acá. F3 en Y va a ser la multiplicación de F3, que es la fuerza de la cual se desprende, por, y ahora vamos a identificar si usamos seno o coseno. Entonces, como es en F3 en Y, y hace rato yo ya había hallado F3 en X, ¿sí? Puedo ir a hacer el análisis como les dije, no hay problema, pero esto es más corto en el caso de que ya hayan calculado el otro. Como quiero F3 en Y, perdón, y ya tengo F3 en X, yo veo que F3 en X usó seno, así que puedo concluir sin problemas que F3 pero en Y va a usar lo contrario, coseno. Coseno de
el ángulo era 45, entonces va a ser coseno de 45 grados. Y así entonces van a ir haciendo cada uno hasta terminar. Un ratito porque hay un pequeño problema acá. Ahí está, ahí escribe. Ahí está, ya está, coseno de 45. Entonces calculamos eso. F3 vale 3 newtons, pueden ir al problema a ver. 3 por coseno de 45. Y de ahí lo que salga. F3 en I va a ser 3 por lo que salga ahí. 3 por coseno de 45, que sale 2,12 ya redondeando. 2,12 newton. Es coincidencia que salgan los dos iguales. Coincidencia porque el ángulo es de 45 grados y eso tiene unas implicaciones trigonométricas. No vamos a hablar de eso. Pero no necesariamente tienen que salir iguales. Entonces F3 en I sale 2,12. Reemplazo, era el último número que me faltaba. 2,12. Entonces R en I es esa resta de ahí. 1,73 menos 2,12. Y esa resta sale menos 0,39 newtons. Porque es una fuerza. Ya está. Ya tenemos casi todo para terminar. Falta un último paso, ¿verdad? Que es resolver acá. Lo que buscamos es R. Entonces ya tenemos R en X, que nos salió 2,88, y R en Y, que es menos 0,39. Reemplazamos acá y ya está. Voy a hacerlo en otra hoja. Esta otra hoja acá donde estaba haciendo los cálculos por un tema de espacio. Entonces yo sé que R es, voy a volver a escribir acá, R en X al cuadrado más R en Y al cuadrado. Así que voy a reemplazar nada más. R va a ser Rx vale 2,88 newtons. Entonces va a ser 2,88 al cuadrado más R en Y vale, vamos a mirar, R en Y vale menos 0,39. Vale menos 0,39 y eso está elevado al cuadrado. Pongo entre paréntesis porque el negativo también tiene que estar elevado al cuadrado, porque el negativo es parte de RI. Ahí está. Entonces de ahí resuelvo. Pueden resolver como ustedes prefieran, yo voy a hacerlo rápido. 2,88 al cuadrado más menos 0,39 al cuadrado sale 8,45. Le voy a redondear así. 8,45. Ah, perdón, me olvidé de algo acá. Y es que en la fórmula es R cuadrado igual a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Entonces se me olvidó escribir el cuadrado acá. Creo que también se me olvidó arriba, si no estoy mal. Sí, ahí está. Se me olvidó ese cuadrado. Ustedes tienen la fórmula en el material para confirmar, pero les cuento que es al cuadrado. Ya está. Entonces ya tenemos casi todo, solo que acá tenemos que R cuadrado es 8,45. Así que para tener solamente R, hacemos lo que venimos haciendo desde el séptimo grado, que es hacer la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de ese lado. Así que R sin el cuadrado va a ser 8,45 y a eso le aplico la raíz cuadrada. Y de ahí lo que salga. R va a ser raíz cuadrada de 8,45. 2,9. Le voy a dejar en 2,9. Redondeando. 2,9 newtons. Esta de acá es la fuerza resultante total del sistema. Esta de acá. No se confundan por más de que esté en otro lado. Esta es la fuerza que va a sentir realmente el sistema debido a que está sintiendo todas estas fuerzas. Va a sentir todas esas fuerzas al aplicarle todas estas tres fuerzas, F1, F2 y F3. Este punto va a sentir al final nuestra fuerza resultante nada más como una combinación de todas aquellas fuerzas.